Leo se fue con su joven amante, dejándome cruelmente sola con las deudas y la hipoteca. Pero mi hija de 10 años me dijo, mamá, me vengué de papá. Y 3 días después, él me llamó llorando. Hola, antes de empezar, cuéntanos desde dónde nos ves, si ya te suscribiste al canal y dejaste tu like. Que disfrutes el video. El sonido del cierre relámpago en la maleta le pareció ensordecedor a Camila en el tenso silencio del recibidor. Leo guardaba sus cosas con calma, evitando mirarla. Afuera, una llovizna otoñal caía suavemente, las gotas resbalaban por la ventana como las lágrimas que Camila apenas lograba contener. ¿Vas a decir algo al menos? Camila se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, como si quisiera protegerse de lo que estaba pasando. Leo se detuvo un instante, apretando entre las manos un suéter viejo que su suegra le había tejido hace años. Luego siguió empacando. ¿Qué quieres que diga, Camila? Tú lo entiendes todo, su voz sonaba cansada, como si él fuera la víctima de todo esto. Así será mejor para todos. ¿Para todos? Camila soltó una risa amarga. ¿O para ti y tú Miren? Leo hizo una mueca, como si le dolieran los dientes. No empieces, por favor. ¿Y cómo no voy a empezar? La rabia empezó a burbujear dentro de Camila, empujando al dolor. Me dejas con la hipoteca de este piso, el crédito de tu coche. ¿Y Safia? ¿Pensaste en tu hija? Voy a ayudar, respondió Leo, cerrando la maleta. Cada mes mandaré dinero. Igual que después del divorcio con mi primera esposa. Camila no se aguantó. También le prometiste eso a tu hijo, y luego tuvo que reclamar la pensión por vía judicial. Leo al fin la miró. Sus ojos estaban llenos de irritación, fríos, como si fuera un extraño. Esto será diferente, Camila. No estoy abandonando a Safia, me estoy separando de ti. Lo nuestro ya se había terminado hace tiempo, y tú lo sabes. No, Leo, yo no lo sabía, respondió Camila en voz baja. Después de 17 años juntos, pensé que las parejas tienen crisis, pero que las superan. Juntas. El silencio volvió a apoderarse del recibidor, roto solo por el tic-tac de un reloj de pared heredado de la abuela de Camila. Ese reloj había visto tantas cosas, la boda, el nacimiento de Safia, la mudanza a ese piso hace 5 años, cuando por fin se atrevieron a meterse en la hipoteca. Miren está embarazada, dijo de pronto Leo, sin mirar a su esposa. Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Instintivamente, se agarró al marco de la puerta para no caer. ¿Qué? 2 meses, Leo hablaba con frases cortas, como si las palabras le dolieran. Viviremos en su casa. Luego, tal vez, alquilemos algo más grande. ¿En su casa? Camila soltó una risa nerviosa. ¿La de una niña de 25 años con un sofá y una cocina en una mini estudio alquilado? No la insultes, contestó Leo con frialdad. Tiene 27, por cierto. ¿Y eso qué importa? Camila negó con la cabeza. De repente le dio lástima a Leo. ¿Con qué vas a mantener a tu nueva familia y al mismo tiempo ayudarnos con Safia? Eres jefe de sección en una constructora, no millonario. Me las arreglaré, murmuró Leo, poniéndose la chaqueta. ¿Dónde está Safia? Quiero despedirme de ella. Está en la escuela de música. Tiene clase de piano, respondió Camila, aliviada de que su hija no tuviera que ver esa escena. ¿Ya se te olvidó? En el rostro de Leo apareció algo parecido a la vergüenza, pero desapareció enseguida. Dile que la llamaré esta noche, dijo, levantando la maleta. Y, Camila, lo siento. Así se dieron las cosas. Así se dieron las cosas. Como si fuera lluvia o una nevada. Un desastre natural, fuera de su control. Camila lo miraba en silencio mientras él se ponía los zapatos, echaba un último vistazo al recibidor y abría la puerta de entrada. Deja las llaves, dijo ella, con una voz sorpresivamente firme. Leo dudó por un momento. Luego, sin decir nada, dejó el llavero sobre la mesita junto a la puerta. El llavero metálico con forma de herradura tintineó suavemente. Para la buena suerte. Un regalo de Camila cuando se mudaron a ese piso. La puerta se cerró. Camila no sabía cuánto tiempo se quedó allí, en el recibidor, mirando la puerta cerrada. Sus pensamientos estaban hechos un lío. La hipoteca, los recibos, el colegio de Safia, la comida.
Calculaba mentalmente los próximos gastos como si resolviera un problema complicado. ¿Cuánto ganaba en la clínica? No era mucho. ¿Cómo iban a salir adelante? Camila fue a la cocina y se dejó caer pesadamente en una silla. Su mirada se posó en un imán del refrigerador, con una foto de sus vacaciones del año pasado. Los tres reían, felices, bronceados. Safia, con un sombrero gracioso, sostenía una nube de azúcar gigante. Leo abrazaba a Camila por los hombros. Solo ahora, con la puerta cerrada cortando de raíz su vida anterior, Camila se permitió llorar. El tiempo se detuvo. No sabía cuánto rato había estado allí, sentada, con la mirada fija en un punto. Afuera anochecía, y la lluvia se intensificaba, golpeando con fuerza el alféizar. En otros tiempos, hace unos 15 años, a ella y a Leo les encantaba escuchar ese sonido, acurrucados bajo una manta en su primer piso alquilado. «Qué suerte tener un hogar cálido», le susurraba Leo, besándola en la sien. Ahora ese mismo sonido le resultaba molesto, como un martilleo en los nervios. Camila se sobresaltó al oír el timbre. El corazón le dio un vuelco. ¿Y si era Leo? ¿Y si había cambiado de idea, si se daba cuenta de que estaba cometiendo un error? Se secó las lágrimas con prisa y corrió al recibidor. Pero en la puerta estaba Carmen, la vecina del quinto piso, con una gran olla en las manos. «Camila, hice sopa de más y pensé en ti», empezó a hablar la mujer mayor, entrando en la cocina con total familiaridad. ¿Y Leo? No vi su coche en el patio. Camila se quedó quieta en la entrada. ¿Cómo explicar? ¿Por dónde empezar? Leo se fue, logró decir, siguiendo a la vecina hasta la cocina. Carmen, una mujer corpulenta con un vestido lleno de flores, dejó la olla sobre la estufa y se volvió hacia Camila. Su mirada, de exprofesora con años de experiencia, captó la situación al instante. ¿Se fue?, repitió, con un tono lleno de comprensión. ¿Pero se fue del todo? Camila sintió, incapaz de decirlo en voz alta. Las lágrimas le subieron de nuevo a la garganta. «Siéntate», dijo Carmen, haciéndola tomar asiento sin darle opción, y se puso a moverse por la cocina como en su propia casa. Sacó 2 tazas del armario y preparó un té bien cargado. «Ay, ya lo veía venir, perdóname que te lo diga. Vi cómo la miraba, a esa muchacha suya, cuando la dejaba en el coche. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas». «¿Usted vio a Miren?», preguntó Camila, sorprendida. «¿Y cómo no?», resopló Carmen. «Hace un par de meses. Esa faldita que apenas le tapaba el trasero. Y esos tacones, clac, clac por la acera, parecía una garza. Yo me dije, ¿esa es la que le gusta a tu Leo?». Y él, como un tonto, todo sonriente sacando las bolsas del maletero. Camila esbozó una leve sonrisa, imaginándose a Carmen en su balcón, observando cada detalle de la vida vecinal. «Está embarazada», dijo Camila, sorprendida por lo fácil que le salían ahora esas palabras. Carmen soltó un quejido, se persignó, y enseguida frunció los labios con desaprobación. «Eso lo hicieron a propósito. Conozco a esas chicas jóvenes. Enganchan a un hombre y luego viven de él. En la escuela donde trabajaba, la de química le quitó el marido a la directora. Y ni siquiera estaba embarazada, al final». «No, creo que esta vez sí es verdad», respondió Camila, agotada. «Leo no mentiría con algo así». Se quedó callada. Ayer mismo habría jurado que Leo jamás dejaría a su familia, ni la engañaría, ni tendría un hijo fuera del matrimonio. Pero hoy, todo lo que creía firme se había venido abajo como un castillo de naipes. Carmen negó con la cabeza y le acercó la taza de té. «Toma, querida. Té con miel, el mejor remedio para el alma. Y escucha lo que te voy a decir, yo pasé por algo parecido. Mi difunto esposo, Casto, también me fue infiel. A los 50 se metió con una compañera del trabajo, le llevaba regalitos. Y yo con una hija en el colegio y un hijo en el servicio militar. Pensé que el mundo se me venía abajo. Pero luego entendí, no lo quería así. Le saqué la ropa al pasillo y cambié la cerradura». «¿Y qué pasó después?», preguntó Camila. Después, Carmen sonrió con picardía. «Estuvo 6 meses llorando en la puerta, pidiéndome perdón. Me traía flores, me dejaba todo el sueldo. Al final, lo perdoné. Qué tonta una, ¿no? Pero vivimos juntos 30 años más, felices.
Eso sí, mi carácter se lo dejé claro. Que supiera que la traición no se perdona así nomás. Camila sonrió débilmente. No podía imaginarse a Leo llorando en su puerta. Y mucho menos volviendo atrás. Todo indicaba que no pensaba hacerlo. Lo mío es distinto, Carmen. Él se fue del todo. Con otra mujer. Una que va a tener un hijo suyo. ¿Y la hipoteca? Preguntó Carmen, entornando los ojos. Toda para mí. Camila soltó una risa amarga. Y el préstamo de su coche. Y la deuda con mi madre por el arreglo del piso. Y los recibos. Y mi hija. Carmen se llevó las manos a la cabeza. Pero eso no es un hombre, es un sinvergüenza de verdad. En mis tiempos a esos los señalaban con el dedo, se les tenía desprecio. ¿Y ahora qué? Está buscándose a sí mismo, dicen. Tiene derecho a ser feliz, bufó con desdén. ¿Felicidad? La felicidad es cumplir con tus responsabilidades, no andar engañando. La puerta de entrada se abrió de golpe y Safia entró corriendo con su mochilita al hombro. Mamá, mira. Hoy me felicitaron por los ejercicios, empezó a contar entusiasmada, pero se detuvo al ver el rostro de su madre, aún lloroso, y a la vecina dando vueltas por la cocina. ¿Qué pasó? El corazón de Camila se encogió. ¿Cómo le dices a una niña de 10 años que su padre se fue? ¿Cómo explicarle que ahora su familia serán solo ellas dos? Safia, mi amor, dijo Carmen. Traje sopa. ¿Me ayudas a poner la mesa para tu mamá? Yo ya me voy, que empieza mi novela. Y con toda su sabiduría, las dejó a solas. Abrazó fuerte a Camila antes de irse y le susurró al oído. Fuerza, querida. Vamos a salir adelante. Cuando la puerta se cerró tras la vecina, Safia miró seria a su madre. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Dónde está papá? Camila respiró hondo. Ya no había vuelta atrás. Siéntate, hija, dijo, dándole unas palmaditas a la silla junto a ella. Tenemos que hablar. Safia se quitó la chaqueta lentamente, dejó su estuche de flauta contra la pared y se sentó, con la mirada fija en su madre, llena de preocupación. Se parecía tanto a Leo. Los mismos ojos almendrados color café, el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda. A Camila le dolió el alma. Papá se fue, dijo en voz baja, sin querer inventar mentiras ni cuentos de viajes de trabajo o separaciones temporales. Se enamoró de otra mujer y va a vivir con ella. Safia la miró varios segundos, como si no entendiera bien lo que acababa de escuchar. Luego su labio inferior empezó a temblar. ¿Cómo que se fue? Preguntó con la voz entrecortada. ¿A dónde se fue? Con Miren. Es una compañera suya del trabajo. Camila intentaba hablar con calma, sin perder el control. Ella está esperando un bebé, y papá vivirá con ella. ¿Un bebé? Los ojos de Safia se agrandaron. Pero él ya tiene una hija. Soy yo. Sí, mi cielo, Camila le acarició la mano con suavidad. Siempre será su hija. Él va a venir a verte, va a llamarte. Mentira. Gritó Safia, poniéndose de pie de golpe. Él nunca haría eso. Fuiste tú la que lo echaste. Tú. Camila se quedó paralizada ante esa reacción. Safia, ¿qué estás diciendo? Siempre se peleaban. Gritó la niña, con las lágrimas a punto de caer. Siempre lo criticabas. Que ganas poco, que llegas tarde, que en qué gastaste el dinero. Y él era bueno. Yo sé que tú lo echaste. Salió corriendo de la cocina. Un segundo después, se escuchó el portazo de su habitación y en el silencio que siguió, Camila oyó el llanto ahogado de su hija. Eso era lo más doloroso. No la partida de su marido, ni la traición, ni las deudas, sino que su hija la culpara. La culpara de algo que ella no había hecho. Camila se quedó en la cocina, mirando por la ventana que ya se oscurecía, mientras la lluvia seguía golpeando con insistencia el cristal. En el edificio de enfrente, unas luces navideñas parpadeaban en la ventana. Faltaba poco más de un mes para la Navidad. Una fiesta que iban a celebrar juntos, como siempre. Con pavó, galletas de jengibre y películas clásicas. Pero ahora, esa celebración sería completamente distinta. Camila se levantó y fue hasta la habitación de su hija. Llamó suavemente a la puerta. Safia, ¿puedo pasar? No hubo respuesta.
Solo los sollozos bajaron un poco de intensidad. Hijita, yo no eché a papá, dijo Camila a través de la puerta. Él decidió irse. A veces pasa, ¿sabes? Los adultos también se equivocan, tragó con dificultad el nudo en la garganta. Pero tú no tienes la culpa. Y yo tampoco. Simplemente, pasó. Esperó un momento más, pero Safia no abrió. Camila volvió a la cocina y, mecánicamente, comenzó a calentar la sopa que Carmen les había traído. Había que alimentar a su hija. Había que seguir. A pesar de todo. La sopa empezó a hervir, llenando la cocina de un aroma cálido, que antes le resultaba reconfortante. Ahora solo sentía un vacío sordo por dentro. Puso la mesa en piloto automático. Entonces, el móvil vibró en el bolsillo de su bata. En la pantalla apareció, mamá. Hola, mamá, Camila intentó sonar normal. Camila, ¿cómo estás? La voz de su madre sonaba preocupada. Llamé a tu trabajo, me dijeron que te fuiste antes. ¿Estás enferma? Camila quiso mentir, decir algo tranquilizador, pero en vez de eso rompió a llorar. Las lágrimas brotaron con fuerza. Sollozaba, sin poder articular palabra. ¿Qué pasa? ¿Es algo con Safia? La voz de su madre temblaba del susto. Leo se fue, logró decir Camila, entrecortada. Con otra. Una más joven. Está embarazada de él. Se hizo un silencio espeso. Voy para allá, dijo su madre, cortante, y colgó. Camila sabía lo que eso significaba. Su madre nunca aprobó su relación con Leo, y menos aún cuando se enteró de que tenía un hijo de un matrimonio anterior al que apenas le pasaba pensión. No es de fiar, hija, le había dicho entonces. ¿Y qué razón tenía? La puerta de la habitación crujió, y Safia apareció en la cocina. Tenía los ojos rojos, pero el rostro firme. Tengo hambre, dijo, sentándose a la mesa. ¿Es verdad que papá no va a volver? No lo sé, Safia, respondió Camila con sinceridad, sirviéndole la sopa. Por ahora ha decidido vivir separado. Safia sorbió por la nariz, pero esta vez contuvo las lágrimas. ¿Va a venir la abuela?, preguntó, reconociendo fácilmente la voz al teléfono. Sí, ya viene. Safia asintió y empezó a comer, en silencio, concentrada. Camila la miró y pensó que, por muy difícil que fuera todo, por esa niña tenía que salir adelante. Tenía que resistir. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Leo. Llegué bien. Llamo a Safia mañana. Camila dejó el móvil boca abajo sobre la mesa y se sentó a cenar con su hija. Les esperaban tiempos duros, pero en ese momento, solo comían sopa. La que les había traído una vecina buena, en silencio, cada una con sus pensamientos. 3 semanas se sintieron como una eternidad. Camila se movía en piloto automático. Casa. Trabajo. Supermercado. Casa. Desde que Leo se fue, había tomado turnos extra en la clínica para poder llegar a fin de mes. Las guardias la dejaban agotada, pero al menos la mantenían alejada de los recuerdos y pensamientos que la atacaban por las noches. Hoy llegó especialmente tarde. En el área de pediatría había estallado una epidemia de gripe y la fila de pacientes llegaba hasta la recepción. Camila, como jefa de enfermeras, se quedó hasta tarde ayudando a una joven practicante a rellenar montones de formularios y fichas. El departamento la recibió con un silencio poco habitual. A esa hora, Safia ya solía estar en casa. Después del colegio, su abuela, la madre de Camila, se encargaba de recogerla. En las últimas semanas, se había convertido en un verdadero apoyo, cocinaba, ayudaba con los deberes y se iba cuando Camila regresaba del trabajo. Safia. Mamá. Llamó Camila al descalzarse en la entrada. Nadie respondió. Sobre la mesa de la cocina había una nota, escrita con la letra impecable de su madre. Camila, estamos con Safia en mi casa. Llámame cuando llegues. La cena está en la nevera, solo caliéntala. Besos, mamá. Camila soltó un suspiro de alivio y al instante sintió culpa por ese alivio. Necesitaba ese silencio. Necesitaba no tener que fingir una sonrisa para su hija o su madre. Calentó el estofado de verduras y se sentó a la mesa con el cuerpo rendido. En una esquina de la cocina murmuraba el televisor, que había encendido solo para no sentirse sola.
Una presentadora mayor anunciaba fuertes nevadas y Camila pensó que debía comprarle a Safia unas botas nuevas. Las del año pasado ya no le servían. También tenía que pagar la escuela de música, al profesor particular y cubrir otra cuota de la hipoteca. Los pensamientos sobre dinero le provocaron una punzada de ansiedad en las sienes. Leo, pese a todas sus promesas, no había enviado ni un centavo en esas 3 semanas. Llamó a Safia 3 veces, siempre diciendo que pronto la llevaría a pasear, al cine, a algún centro de juegos. Y siempre, a último minuto, encontraba una excusa para cancelar. Después de la tercera vez, Safia lloró toda la noche y al día siguiente dijo que ya no quería hablar más con su papá. El teléfono vibró. Era su madre. «Hola, mamá. Ya llegué a casa», dijo Camila, llevándose el móvil al oído. «¿Cómo estás?» Su voz sonaba preocupada. «¿Comiste al menos?» «Sí, todo bien», Camila intentó sonar animada. «¿Y Safia?» «Ya se durmió», se escuchó un susurro al otro lado. Su madre segaramente había cerrado la puerta del cuarto donde dormía la niña. «Gracias, mamá», dijo Camila con sinceridad. «Camila, quería decirte algo», su madre bajó aún más la voz. «Hoy hablé con Judith, ¿sabes?, la que trabaja en el servicio de asistencia social. Me dijo que podría solicitar ayuda como madre soltera. Solo necesitas reunir los papeles». «¿Madre soltera, mamá?», respondió Camila, cansada. «Estoy casada. Leo no ha renunciado oficialmente a Safia». «Pues divórciate». Su madre cambió de tono, firme, con voz de acero. «¿Qué estás esperando? ¿A qué le deje todo a esa niñata? Pide el divorcio, los alimentos y el reparto de bienes. Que pague también la hipoteca. Es una obligación de los dos». Camila se frotó el puente de la nariz con cansancio. En esas 3 semanas, ella y su madre habían hablado de todo esto más de una vez, y siempre terminaban igual. Su madre insistía en que pidiera el divorcio de inmediato y reclamara lo que le correspondía a Leo. ¿Y Camila? Ni siquiera sabía por qué seguía aplazando lo inevitable. Tal vez por inercia. Tal vez por una esperanza absurda de que todo fuera una pesadilla y pronto despertara. «No tengo fuerzas para ir a tribunales ahora, mamá», dijo. «Después, más adelante». Su madre suspiró con pesadez. «Siempre fuiste así. Dejando todo para después. Te daba miedo tomar decisiones. Pero el tiempo no espera, Camila. Mientras tú dudas, el capaz ya vació las cuentas y puso los bienes a nombre de algún amigo. Conozco bien a ese tipo de hombres». Camila no respondió. En el fondo, sabía que su madre tenía razón. Pero no encontraba dentro de sí la fuerza para actuar. Llevaba 3 semanas durmiendo a ratos, despertándose con el más mínimo ruido, sobresaltada con cada llamada. ¿Y si era él? ¿Y si se había arrepentido y volvía? «Bueno, mamá, hablamos mañana, ¿sí?», dijo en tono conciliador. «Dale un beso a Safia cuando despierte. Mañana paso por ahí temprano, antes del trabajo». Tras colgar, Camila estiró la mano hacia el cajón para tomar una pastilla para dormir, pero se detuvo a medio camino. No podía acostumbrarse a eso. Tenía que volver a dormirse sola. Una inquietud extraña no la dejaba en paz. Como si algo estuviera pendiente, algo olvidado, vibrando en el borde de su conciencia. Miró a su alrededor, repasando mentalmente la rutina. Había lavado los platos, sacado la basura, regado las plantas. Entonces su mirada se detuvo en el portátil viejo, sobre la esquina de la mesa de la cocina. Era el que usaba Leo cuando trabajaba desde casa, con documentos que traía de la oficina. En medio del caos de las últimas semanas, Camila se había olvidado por completo de aquel portátil. Quizás dentro había archivos importantes, facturas pendientes por pagar. Abrió la tapa y presionó el botón de encendido. La pantalla parpadeó y pidió una contraseña. Camila se quedó pensando. ¿Qué clave habría puesto Leo? ¿Su fecha de nacimiento? La escribió. Nada. Probó con el día de su boda. Otra vez error. ¿El cumpleaños de Safia? Tampoco. Camila se mordió el labio. ¿Qué más podía ser importante para Leo? De pronto, una idea le cruzó la mente. Escribió el número antiguo de su coche, ese que se negaba a vender incluso después de haber comprado uno nuevo.
La pantalla parpadeó y se abrió el escritorio, con una foto del mar como fondo. Camila sintió algo extraño. Como si hubiera invadido un territorio ajeno. Aunque, pensándolo bien, ¿qué podía tener de ajeno el portátil de un marido con el que compartió tantos años? En el escritorio no había muchos iconos. El navegador, Word, Excel, una carpeta llamada Trabajo y algunos documentos sueltos. Camila abrió la carpeta Trabajo. Dentro había tablas, presupuestos, contratos. No entendía mucho del negocio de la construcción, pero la cantidad de números que veía la hizo soltar un silbido. La empresa donde trabajaba Leo claramente manejaba cifras importantes. Un archivo llamó especialmente su atención, Proyecto Jubileo. Hizo clic, y se abrió un documento titulado Propuesta Comercial para el Complejo Residencial Jubileo. Camila empezó a leer, y con cada línea su ceño se fruncía más. Era un presupuesto para la construcción de un conjunto de viviendas, pero algo en los números le parecía raro. No conocía los precios exactos de los materiales de construcción, pero incluso ella podía notar que una partida de 300.000 euros para el acondicionamiento del terreno sonaba excesiva. Más extraño todavía fue encontrar un segundo archivo con un nombre casi igual, Proyecto Jubileo Esencial. Al abrirlo, encontró un presupuesto casi idéntico, pero con cifras completamente diferentes. En ese, el acondicionamiento costaba solo 120.000 euros. ¿A qué se debía eso? ¿Una doble contabilidad? Leo nunca hablaba mucho de su trabajo. Siempre decía en broma que no quería aburrirla con números. Pero, ¿y si no era aburrimiento? ¿Y si lo que no quería era que ella supiera demasiado? ¿Y si había algo que ocultar? Camila cerró los documentos y se recostó en el respaldo de la silla. Tenía la sensación de haber descubierto algo importante, pero aún no alcanzaba a comprender del todo el peso de lo que acababa de ver. ¿Y si tenía una explicación simple? ¿Y si eran solo versiones distintas del presupuesto? ¿Una preliminar y otra final? Decidió revisar el correo electrónico de Leo. Tal vez ahí encontraría alguna aclaración sobre esos documentos. En la bandeja de entrada había muchos correos de colegas, socios y clientes. Camila abrió algunos al azar, pero no encontró nada fuera de lo común. Puro trabajo, proyectos, cotizaciones, presupuestos. Hasta que su mirada se detuvo en un nombre entre los remitentes. Miren Espejo. El corazón le dio un vuelco. Hizo clic. Leo, encontré el piso del que te hablé. Es de 2 habitaciones, nuevo, con reforma, pero sin muebles. El dueño pide bastante, pero creo que podemos negociar. Lo vemos el fin de semana. Besos. La fecha del correo, 2 meses atrás. ¿Entonces ya pensaban vivir juntos desde antes del embarazo? ¿Y si todo había sido planeado? Las manos de Camila temblaban cuando abrió el siguiente correo de Miren. Amor, no te olvides de transferir el dinero para la entrada del piso. El agente espera hasta el viernes. Besos. Fecha, 1 mes atrás. Camila sintió que algo se le retorcía por dentro. ¿La entrada? ¿Qué dinero? ¿De dónde sacaba Leo esas sumas? ¿Y por qué no le dijo nada, si ya todo estaba decidido? Empezó a revisar más correos con desesperación. En uno, Miren hablaba sobre ideas para decorar el cuarto del bebé, en otro, le pasaba enlaces a tiendas de muebles. Todo parecía indicar que Leo y ella ya llevaban tiempo planeando una vida juntos. Mucho antes de que él se despidiera oficialmente de su familia. En el último correo, fechado la semana pasada, Miren escribía. Leo, me llamó Celso Fresno preguntando por unos documentos del proyecto Jubileo. ¿Tú sabes algo de eso? Llámame urgente. Celso Fresno era el director de la empresa constructora donde trabajaba Leo. ¿Qué documentos buscaba? ¿Serían los del doble presupuesto? Camila se echó hacia atrás, tratando de juntar las piezas de aquel rompecabezas. Todo apuntaba a que Leo no solo se había ido con una amante joven. También parecía estar implicado en algo turbio en el trabajo. Y, según los correos, estaba comprando un piso carísimo, mientras dejaba a su familia con deudas. De pronto, Camila sintió como la opresión en el pecho se transformaba en una ola de rabia. ¿Cómo había podido? ¿Cómo había sido capaz de hacerles eso a ella y a Safia? De vivir una doble vida durante años, de planear su fuga, quizás de robar en su trabajo, y aún así mirarlas a los ojos cada día. Iba a cerrar el portátil, pero algo dentro de ella la detuvo.
¿Y si guardaba esos documentos? Podrían servir más adelante. Para el divorcio, la división de bienes o para demostrar que Leo sí tenía dinero para mantener a su hija. Encontró un pendrive en el escritorio y copió todos los archivos sospechosos, junto con los correos más relevantes. Incluso hizo capturas de pantalla de algunos mensajes, por si acaso. Cuando terminó, apagó el portátil y se quedó un rato sentada, mirando la pantalla en negro. Sentía como si algo dentro de ella finalmente se hubiera roto. Todo ese dolor que había contenido durante semanas comenzó a salir a borbotones. Lloró. Lloró fuerte, sin contenerse, porque en el piso no había nadie más. Lloró con rabia, con tristeza, con impotencia. No solo por el hombre que había perdido o la familia que ya no existía. Lloraba por sí misma. Por su ceguera, por su ingenuidad, por haber confiado tanto. ¿Cómo no se dio cuenta de que su marido llevaba una doble vida? ¿Cómo pudo creer en sus excusas, en sus llegadas tarde, en sus viajes de trabajo? Después de llorar, Camila sintió un alivio extraño. Como si con esas lágrimas se hubiera ido parte del dolor. Se lavó la cara con agua fría y se miró al espejo. Ojos hinchados, rostro pálido, ojeras marcadas. Pero había algo diferente en su mirada. Una determinación que antes no estaba ahí. Basta, le dijo a su reflejo. Basta de compadecerte. Es hora de actuar. Lo primero que hizo fue tomar el teléfono y buscar el contacto del abogado de familia que los había ayudado con la hipoteca. Quiero agendar una consulta por divorcio, escribió en un mensaje. Lo antes posible. Luego llamó a su madre. Mamá, perdón por lo tarde. Tenías razón. Mañana empiezo a reunir los papeles para el divorcio. Del otro lado hubo un momento de silencio. Y luego, simplemente, su madre le dijo. Estás haciendo lo correcto, hija. Todo va a salir bien. Al terminar la llamada, Camila sintió algo inesperado, hambre. Por primera vez en días. Se terminó el estofado frío de pie, mirando por la ventana el patio cubierto de nieve. Los copos caían grandes, pesados, formando un manto blanco que lo cubría todo, escondiendo la suciedad y el desorden. Todo parecía más limpio. Renovado. A Safia y a mí nos va a ir bien, pensó. Puedo con esto. Podemos con esto. Por primera vez en 3 semanas, se fue a dormir sin pastillas, y se quedó profundamente dormida casi de inmediato, como si su cuerpo por fin pudiera descansar. 2 días después, al volver de su turno nocturno, Camila encontró a Safia frente al ordenador. Su hija, que normalmente después del colegio se refugiaba en sus dispositivos o en los deberes, estaba sentada muy recta, con una expresión tensa en la cara. Hola, mi cielo, Camila le dio un beso en la coronilla. ¿La abuela ya se fue? Ajá, respondió Safia sin mirarla, tecleando con concentración. Hace 1 hora. Dijo que te calientes la sopa, que aún está caliente. Camila pensó en preguntarle qué estaba haciendo con tanto interés, pero decidió no presionarla. Desde que su padre se había ido, Safia se había vuelto más cerrada, más callada, y cualquier intento de conversación terminaba en lágrimas o en silencio incómodo. El psicólogo escolar, al que Camila había llevado a su hija la semana anterior, le aconsejó darle espacio y no forzar la confianza. En la cocina, efectivamente, la esperaba una olla con sopa caliente. Se sirvió un plato lleno, pero el apetito no la acompañaba. El cansancio del día pesaba demasiado. En la clínica reinaba el caos, gripe por todas partes, colas interminables, falta de personal. La jefa le había pedido a Camila que reemplazara temporalmente a otra enfermera que se había dado de baja y ahora trabajaba prácticamente sin descanso. Pero no era solo agotamiento físico. Desde que fue al abogado, Camila se había sumergido en una maraña de trámites, recogiendo documentos para el divorcio y el reparto de bienes. Y el proceso resultó mucho más complicado de lo que imaginaba. Cada día traía un nuevo contratiempo. Un día descubría que necesitaban una tasación independiente del piso. Otro, que Leo había vaciado casi por completo la cuenta conjunta un día antes de marcharse. Camila removía la sopa con la cuchara, distraída, cuando Safia entró en la cocina. Su hija tenía un gesto extraño. Se la veía incómoda, pero a la vez decidida. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?», preguntó sentándose frente a ella. «Claro», dijo Camila, apartando el plato con preocupación al notar el tono serio de su hija. «¿Pasó algo?».
Safia guardó silencio un momento, jugando con la orilla de su camiseta violeta. Era un regalo de su padre, del último cumpleaños. Me acordé de que papá dejó su portátil viejo, comenzó con cautela. El que tiene la tapa rajada. ¿Te acuerdas que siempre decía que lo iba a tirar, pero nunca lo hizo? El corazón de Camila dio un vuelco. ¿Había encontrado también esos documentos? Sí, me acuerdo, respondió lo más tranquila posible. ¿Y qué pasa con eso? A veces lo usaba para jugar. Safia bajó la mirada. Papá me dejaba. Y yo sabía la contraseña, me la dijo él. Era su número viejo de la matrícula del coche. Camila asintió, escuchando con atención. Ya imaginaba hacia dónde iba la conversación, pero no quería interrumpir. Bueno, encontré unos correos, dijo Safia cada vez más bajito. De esa tal Miren. Y también unos documentos del trabajo, con números distintos. Y yo, se detuvo, como si necesitara valor para continuar. ¿Tú qué, Safia? Preguntó Camila con suavidad, sintiendo cómo crecía la tensión en su pecho. Me vengué de él, soltó de golpe Safia, alzando la vista con los ojos llenos de lágrimas. Le mandé esos documentos al jefe de papá. Vi que en unos correos venía la dirección de correo de ese señor. Busqué todos los archivos donde cambiaban los números por el mismo proyecto, y se los mandé. También escribí que papá escondió esos papeles y que planeaba irse del país. Camila se quedó paralizada, sin poder creer lo que oía. ¿Qué hiciste? Su voz tembló. ¿Cuándo hiciste eso, Safia? Anoche, admitió la niña. Cuando tú estabas de guardia y la abuela veía su novela. Entré al portátil y lo envié. Después me dio miedo y borré el correo de la bandeja de enviados, pero ya se había mandado, ¿no? Camila se tapó la cara con las manos. Dios mío, ¿qué había hecho su hija? Su mente se llenó de pensamientos. Si esos documentos realmente probaban fraudes financieros, Leo podía meterse en un lío muy serio. ¿Un proceso penal? ¿Cárcel? Mi amor, esto es muy serio, le dijo, intentando mantener la calma. ¿Entiendes que pueden pasar cosas graves? Cosas muy graves para papá. Safia asintió, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Quería que él se sintiera mal, como nosotras, susurró. Nos dejó por esa mujer, y ellos compraron un piso, y nosotras estamos aquí con deudas. No es justo. Que él también sufra. Camila rodeó la mesa y abrazó fuerte a su hija. ¿Qué podía decirle? La niña actuó por impulso, por rabia, por dolor. Ella misma había estado a punto de hacer algo parecido cuando encontró esos archivos, pero su juicio adulto la detuvo. Soy mala, mamá. Sollozó Safia, hundiendo la cara en su hombro. No quería que lo metieran en la cárcel ni nada, solo quería que se diera cuenta. No eres mala, respondió Camila con firmeza, acariciándole el pelo. Eres una niña dolida, con el corazón roto. Pero la venganza no soluciona nada, ¿entiendes? Solo hace que duela más. La sentó en la silla y le sirvió una taza de té. Había que calmarla primero. Después ya pensaría qué hacer. Vamos paso a paso, dijo Camila, procurando sonar serena. ¿Mandaste el correo a Celso Fresno desde tu cuenta? Safia negó con la cabeza. Creé una cuenta nueva solo para eso. El usuario era Ebenje, o algo así, dijo bajando la mirada, avergonzada. Lo leí en una novela de detectives. Camila no pudo evitar soltar una pequeña risa. Su hija de 10 años actuaba como una auténtica hacker. ¿Y qué escribiste exactamente? ¿Te acuerdas del mensaje? Más o menos, Safia frunció el ceño, tratando de recordar. Algo como, hola, Celso Fresno. Su empleado, Leo Parker, está robando dinero de la empresa. Aquí están las pruebas. Planea huir del país con su nueva novia. Revise los documentos del proyecto Jubileo. Algo así. Y adjunté los archivos donde los números no cuadraban, para el mismo proyecto. Camila reprimió un suspiro. Una acusación directa de robo, además de decir que se escaparía del país. Si el director tomaba en serio ese correo, las consecuencias podían ser devastadoras. Y Safia ni siquiera entendía del todo lo que había hecho. Safia, escúchame bien, dijo Camila, tomándole las manos. Lo que hiciste puede traerle muchos problemas serios a papá.
Si esos documentos realmente prueban algo ilegal, podrían despedirlo, abrir una investigación, incluso enfrentar cargos penales. Los ojos de Safia se abrieron como platos, llenos de miedo. ¿Y ahora qué va a pasar? Empezó a llorar de nuevo. No quería eso. Solo pensé que lo regañarían o lo echarían. Camila la abrazó, intentando calmarla. No lo sabemos, hija. Tal vez el director no le dé importancia al correo anónimo. Tal vez solo hable con papá. En todo caso, lo hecho está. ¿Y si mando otro mensaje? Preguntó Safia con esperanza. Diciendo que era una broma. No, respondió Camila con firmeza. Eso solo va a empeorar las cosas. Lo mejor ahora es esperar y confiar en que no pase nada grave. Guardó silencio un momento, pensando si debía advertirle a Leo. Por un lado, él las había traicionado, las dejó con deudas. Pero por otro, seguía siendo el padre de Safia. Y si realmente estaba involucrado en algo ilegal, y eso salía a la luz, ellas también podrían verse afectadas. Un escándalo, miradas de los vecinos, preguntas incómodas en la escuela. Y si lo encarcelaban, se acababan las posibilidades de recibir pensión. Mamá, tengo miedo, dijo Safia, abrazándose a ella. ¿Y si arrestan a papá? ¿Va a ser culpa mía? No, Safia, le respondió Camila, mirándola a los ojos. Si arrestan a papá, será por lo que él hizo. Tú no lo obligaste a hacer nada malo, ¿verdad? Solo contaste lo que viste. ¿Cómo así? Es como si vieras a alguien rayando una pared y le contaras a un adulto. Tú no hiciste el daño. Lo hizo la persona que rayó. Safia asintió con inseguridad, no del todo convencida por la comparación. Pero no sabemos si de verdad hizo algo malo con esos documentos, replicó. ¿Y si fue un error todo lo que hice? Camila suspiró. ¿Cuándo se había vuelto tan reflexiva su hija de apenas 10 años? Es cierto, no lo sabemos con certeza, admitió. Pero ya no podemos cambiar lo que pasó. Ahora solo nos queda esperar y ver qué ocurre. Y tú tienes que hacer tus deberes y prepararte para dormir. Mañana toca madrugar. Safia aceptó a regañadientes. Ya en la puerta de la cocina, se detuvo y se dio la vuelta. Mamá, ¿le vas a decir a papá que fui yo? Camila se quedó pensativa. La verdad, aún no sabía qué hacer. ¿Avisar a Leo? ¿Callarse? ¿Decirle que fue Safia quien envió los documentos? Voy a pensar que es lo mejor, le respondió por fin. Tú no te preocupes, ¿sí? Pase lo que pase, vamos a salir adelante. Cuando Safia se fue a hacer los deberes, Camila se quedó sola en la cocina, sumida en pensamientos pesados. La situación no podía ser peor. Si Leo realmente estaba involucrado en algo turbio y la empresa empezaba a investigar, todo podría terminar muy mal. Sus pensamientos se interrumpieron con una llamada telefónica. El número era desconocido. Hola. Camila. Se oyó una voz masculina. Soy Celso Fresno, director de la empresa Inver Obras. Perdona que llame tan tarde, pero es urgente. Necesito hablar con tu esposo, Leo. Es muy importante, y no responde al teléfono. Camila sintió un escalofrío en las manos. Había empezado. Leo y yo ya no vivimos juntos, respondió, tratando de mantener la calma. Se fue de casa hace un mes. No tengo su nueva dirección. Del otro lado, hubo una pausa tensa. Entiendo, dijo Celso al fin. Disculpa la molestia, pero la situación es bastante seria y necesito hablar con él cuanto antes. Si llega a contactarte, por favor dile que necesito hablar con él urgentemente. ¿Ha pasado algo? Preguntó Camila con cautela. Preferiría no hablar por teléfono, respondió con evasivas. Tiene que ver con unos documentos. En cualquier caso, lamento haber molestado. Buenas noches. La llamada terminó, y Camila se quedó con el teléfono en la mano. Así que el director sí había recibido el correo de Safia. Y se lo había tomado en serio. Lo suficientemente en serio como para buscar a Leo fuera del horario laboral. Camila dudaba. ¿Debía llamar a su exmarido y advertirle? ¿Pero qué le iba a decir? ¿Nuestra hija le mandó a tu jefe pruebas de tus trampas financieras? ¿Cómo reaccionaría? ¿La acusaría de manipular a Safia? ¿Le gritaría a la niña? O, peor aún, huiría si realmente tenía motivos para hacerlo?
No, decidió Camila. No lo llamaría. Si Leo era culpable, que se haga responsable de sus actos. Y si no lo era, entonces no tenía de qué preocuparse. Cuando pasó por la habitación de Safia media hora después, su hija ya dormía, hecha un ovillo, abrazando a su viejo oso de peluche. Aquel que Leo le regaló por su 5º cumpleaños. Su carita dormida se veía tranquila y serena, pero Camila sabía que esa calma no duraría. Mañana volverían las dudas, los miedos. Cerró la puerta con cuidado y volvió a la cocina. Se preparó un té bien cargado y se sentó junto a la ventana, mirando el patio nocturno. Los faroles proyectaban una luz amarillenta sobre los bancos donde, en verano, se sentaban los vecinos mayores a comentar las noticias. Ahora todo estaba vacío. Solo la nieve brillaba bajo las luces. Camila pensó en lo extraña que puede ser la vida. Hacía apenas un mes era una mujer casada, con cierta seguridad en el futuro. Ahora era una esposa abandonada, con deudas, y con una hija que había enviado documentos comprometedores al jefe de su padre. No sabía qué les esperaba. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no sentía desesperación. Solo determinación. De salir adelante, de resistir, de proteger a su hija. Y una sensación extraña, casi mágica, de que todo estaba ocurriendo como debía. Que cada quien recibiría lo que le corresponde. Como si sus pensamientos hubieran sido escuchados, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez, el nombre que apareció en pantalla le resultaba familiar, Leo. Camila respiró hondo y contestó. Hola. Su voz sonaba tranquila, aunque el corazón le latía con fuerza. Camila, soy yo. La voz de Leo era baja, como si tuviera miedo de que alguien lo oyera. Necesito hablar contigo. Es urgente. Ahora. Camila miró el reloj. Casi son las 11 de la noche. Es tarde. No es algo que pueda contarte por teléfono, en su voz se notaba una tensión que no era común en el confiado Leo de siempre. ¿Puedo pasar ahora? Camila dudó. No le apetecía nada ver a su exmarido, menos a esa hora, con Safia dormida y el riesgo de que la conversación terminara en discusión. Nuestra hija está dormida, le recordó. Y yo ya estaba por acostarme. Camila, por favor, dijo Leo, con un tono inesperadamente desesperado. Es muy importante. Me despidieron. Todo se está viniendo abajo, ¿entiendes? Necesito hablar contigo. Camila cerró los ojos. Así que el director había actuado rápido. Está bien, aceptó. Pero entra en silencio. Y si vienes borracho, ni te atrevas a tocar el timbre. Estoy completamente sobrio, aseguró Leo. Llego en media hora. Camila colgó y se quedó un rato sentada, tratando de ordenar sus ideas. Luego se levantó, recogió un poco la cocina y puso a calentar el agua. El té ya había sido preparado, enfriado y recalentado cuando, por fin, se escuchó un golpe suave en la puerta. Al abrir, Camila apenas reconoció a su exmarido. En poco más de un mes, Leo había cambiado mucho. Estaba demacrado, pálido, con profundas ojeras bajo los ojos. El corte de pelo moderno había crecido y se veía desordenado, y tenía la barba sin afeitar. Jamás se había mostrado así de descuidado. Pero lo que más impresionaba era su mirada, apagada, derrotada, muy distinta a la de aquel hombre seguro de sí mismo. Pasa, dijo Camila, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Pero en silencio. Safia está dormida. Leo asintió y caminó hacia la cocina. Allí se dejó caer pesadamente en una silla y se cubrió la cabeza con las manos. ¿Quieres té?, preguntó Camila, sintiendo una extraña incomodidad. No hacía tanto ese hombre era su esposo, su persona más cercana. Y ahora parecía un desconocido. Sí, por favor. Bien fuerte, respondió Leo sin levantar la cabeza. Camila le sirvió el té en silencio, puso el azucarero sobre la mesa y sacó unas galletas. Todo en automático, como lo había hecho cientos de veces durante su vida juntos. Leo tomó la taza, pero no bebió. Solo la sujetaba entre las manos como si necesitara calentarse. ¿Y bien? Camila se sentó frente a él. No decías que necesitabas hablar. Leo levantó la vista hacia ella. Hoy me despidieron. Sin liquidación. Celso dijo que si no devuelvo el dinero, va a ir a la policía. Camila no respondió.
Dentro de ella, se mezclaban sensaciones opuestas, una punzada de satisfacción porque al fin enfrentaba consecuencias y preocupación por lo que eso significaría para la manutención de Safia. ¿Y tú? Logró decir con voz firme. ¿De verdad hiciste lo que te están acusando? Leo apartó la mirada. No es tan simple, Camila. Así funciona todo ahí. Todos lo hacen. Doble contabilidad. Es algo común en la construcción. Celso lo sabía y miraba para otro lado. Pero ahora se hace el sorprendido, como si no supiera nada. ¿Entonces admites que estabas metido en eso? Camila lo miró fijamente. Leo hizo una mueca. ¿Y eso qué tiene? Es práctica habitual. Inflábamos los presupuestos para tener dinero para gastos de representación. Sobres para los funcionarios, los de los permisos, los inspectores, todos esperan algo. Si no, el proyecto no avanza. Fue el propio Celso quien nos enseñó cómo armar los papeles. Camila negó con la cabeza. ¿Y eso te parecía bien? Eso es corrupción. ¿Qué se suponía que debía hacer? Espetó Leo. ¿Renunciar a un buen trabajo, con un sueldo decente? ¿Y a dónde me iba a ir? ¿A otra constructora con los mismos métodos? ¿O de cajero? ¿Y quién pagaba la hipoteca? Camila soltó una sonrisa amarga. ¿Te acuerdas de la hipoteca solo cuando hablas conmigo? Cuando te fuiste con tu Miren, se te olvidaron todos esos compromisos. Leo apretó la mandíbula, conteniéndose. No vine a discutir eso, dijo finalmente. Quiero saber quién envió los documentos a Celso. Alguien los descargó de mi ordenador del trabajo y los mandó desde un correo anónimo. Incluso decían que yo planeaba huir del país. Camila sintió un escalofrío. Safia había escrito eso en su mensaje. ¿Y por qué me lo preguntas a mí? Intentó mantener la voz neutra. Porque solo yo tenía acceso a esos documentos, Leo se inclinó hacia adelante. Y sé que no los dejé en ningún sitio. Excepto, se detuvo. Excepto tu portátil, el que dejaste aquí cuando te fuiste, terminó ella por él. Leo dio un respingo. Entonces fuiste tú. Rebuscaste en mi ordenador y mandaste los documentos. No fui yo, Camila sostuvo su mirada. Fue Safia. Leo se quedó boquiabierto. ¿Qué? ¿Safia? ¿Nuestra hija? ¿Una niña de 10 años envió documentos confidenciales a mi jefe? ¿Estás bromeando? No, respondió Camila, negando con la cabeza. Me lo confesó hoy. Encontró tu portátil, lo abrió. Sabía la contraseña. Vio los archivos y los correos de tu Miren. Y decidió vengarse. ¿Vengarse? Leo se puso aún más pálido. ¿De qué? Por habernos dejado, respondió Camila con calma. Por prometer que llamarías, que vendrías, y no cumplir. Por lo que ella vio. Como yo lloraba por las noches pensando que dormía. Por tener que mentir en el colegio, decir que todo estaba bien cuando sus compañeros le preguntaban por qué estaba tan triste. Leo guardó silencio, digiriendo sus palabras. ¿Y ahora qué? Preguntó por fin. ¿Qué hago? No solo me echaron. Me dijeron que si no devuelvo el dinero, me denunciarán a la policía. ¿Y puedes devolverlo? Preguntó Camila. Leo soltó una risa amarga. Ojalá. Ese dinero ya no está. Parte se fue en sobornos, como te dije. Y parte, dudó. ¿En el piso para ti y Miren? Lo interrumpió Camila. Vimos los correos, Leo. Piso reformado, sin muebles, ¿lograste regatear el precio? Leo se estremeció. ¿Lo vieron? Mierda, se pasó las manos por la cara. Sí. Pagamos la entrada del piso. Lo demás, una hipoteca a 30 años. ¡Qué maravilla!, Camila negó con la cabeza. Tienes una hipoteca aquí, que no estás pagando, y otra nueva para tu nueva familia. Iba a pagar. Pensé que todo mejoraría, que me darían bonificaciones, ascensos. Y ahora no hay ni bonificaciones, ni ascensos, ni trabajo, concluyó Camila. ¿Y qué planeas hacer? ¿Cómo piensas devolverle el dinero a Celso? No lo sé, admitió Leo. Pensé que, tal vez podrías prestarme algo. ¿Aún tienes el piso que heredaste de tu abuela? Camila lo miró unos segundos, incrédula. ¿Hablas en serio?, preguntó al fin.
Nos dejaste a tu hija y a mí con deudas, no diste un solo céntimo de pensión, y ahora me pides dinero. Camila, no entiendes, la voz de Leo se quebró. ¿De verdad pueden denunciarme? ¿Sabes lo que eso significa? Prisión. ¿Y lo pensaste cuando tomaste ese dinero? Lo miró sin una pizca de compasión. ¿Cuándo compraste ese piso con dinero sucio? No es dinero robado, protestó Leo. Es más complicado de lo que piensas. Puede ser, admitió Camila. Pero sigue siendo tu problema, Leo. No el mío. Leo se desinfló como un globo. ¿Y Safia? Preguntó en voz baja. ¿Quieres que su padre termine en la cárcel? Yo no quiero eso, respondió Camila tajante. Tú elegiste este camino. Hiciste muchas elecciones. Y cada una te llevó hasta aquí. Se hizo un silencio. Leo seguía con la cabeza baja, derrotado. Camila lo observaba con una extraña sensación de distancia. Había amado a ese hombre, había confiado en él. Pero ya no quedaba nada de eso. ¿Entonces no me vas a ayudar?, preguntó él al fin. No, dijo Camila con firmeza. Ese piso es lo único que nos queda a Safia y a mí. Es nuestra seguridad. No pienso poner en riesgo el futuro de mi hija por alguien que ni siquiera pensó en nosotras al irse. ¿Y qué voy a hacer entonces? La desesperación volvió a su voz. No lo sé, respondió Camila con honestidad. Habla con Celso, explícale. Ofrece pagar en cuotas. O pídele ayuda a los padres de Miren. Tengo entendido que tienen dinero. Leo negó con la cabeza. Miren me dejó en cuanto se enteró de que me habían despedido. Camila no pudo contener la exclamación de sorpresa. ¿Te dejó? ¿Y el bebé? Leo desvió la mirada. No había ningún bebé, Camila. Ella mintió. Dijo que estaba embarazada para que yo te dejara. Y después, dijo que tuvo un aborto. Pero la verdad, creo que solo quería que le comprara un piso. Camila negó con la cabeza. Toda esa conversación le parecía una pesadilla surrealista. O sea que dejaste a tu familia, a tu hija, a tu esposa, por una estafadora que te engañó. ¿Y ahora estás sentado en mi cocina pidiéndome dinero para salir del lío en el que tú solito te metiste? Leo guardó silencio. ¿Qué quieres que te diga? Me equivoqué, logró decir al fin. Ya lo entendí todo, Camila. Fue un error. Quiero arreglarlo. Quiero volver. No, Camila no le dejó terminar. No vas a volver. Nunca. Ni se te ocurra, Leo. Pero. Nada de, pero, se levantó, dejándole claro que la conversación había terminado. Mañana tengo que madrugar. Busca otra forma de resolver tus problemas. Leo también se puso de pie, pero no se fue enseguida. ¿Y Safia? ¿Puedo dejarle algo? ¿Un regalo o...? Puedes llamarla, respondió Camila con frialdad. Si quiere hablar contigo. Y Leo, ni se te ocurra reprocharle lo del correo. Ella también lo está pasando mal. No lo haré, prometió él. Voy a solucionar esto. Lo juro. Encontraré trabajo, te lo juro, y pagaré la pensión. Cumpliré. Camila solo esbozó una sonrisa escéptica. ¿Cuántas veces había escuchado ya esas promesas? Lo acompañó hasta la puerta, cerró tras él y giró la llave. Luego se apoyó contra la fría superficie de la puerta. El corazón le latía con fuerza, pero de manera constante. Curiosamente, no sentía ni rencor ni satisfacción por ver a Leo así. Solo un profundo cansancio. Y un vacío amargo. Mamá. La voz suave de Safia la hizo estremecerse. La niña estaba de pie en el pasillo, descalza, despeinada y en pijama de dinosaurios. Safia, ¿por qué no estás durmiendo? Camila se agachó para abrazarla. Escuché la voz de papá, dijo Safia bajito. ¿Estaban peleando? No, Camila le acarició la cabeza. Solo hablábamos. Papá necesitaba mi ayuda. ¿Ayuda? Los ojos de Safia se abrieron con preocupación. ¿Por los documentos? ¿Lo regañaron en el trabajo? Camila suspiró. Sí, tiene problemas en el trabajo, respondió con cuidado. Pero no es culpa tuya, ¿entiendes? Él fue quien actuó mal. Tú solo contaste lo que viste a quien debía saberlo. Safia la miró con dudas.
¿De verdad no es culpa mía? Me dio mucho miedo que lo metieran preso por mi culpa. No va a ir a la cárcel, la tranquilizó Camila, aunque ni ella estaba del todo segura. No fue nada tan grave, mintió. Solo que ahora tendrá que buscar otro trabajo. ¿Y nosotros qué? Preguntó Safia. Dijo que nos iba a ayudar, pero ahora no tiene trabajo. Saldremos adelante, Camila la abrazó. Tenemos a la abuela, tenemos un techo. Yo tengo trabajo. ¿Y papá? Papá encontrará un nuevo trabajo y nos ayudará, como prometió. Safia rodeó el cuello de su madre con los brazos y apoyó la nariz en su hombro. Te quiero mucho, mamá. Y yo a ti, mi amor. Camila tragó el nudo en la garganta. Y ahora a dormir. Mañana hay que levantarse temprano. Después de acostar a su hija, Camila volvió a la cocina y se quedó un largo rato sentada en la oscuridad, mirando las luces a través de la ventana. Tenía 1000 pensamientos dándole vueltas en la cabeza. ¿Qué pasaría con Leo? ¿Le abrirían un proceso penal? ¿Encontraría la manera de devolver el dinero? Y lo más importante, ¿cómo proteger a Safia de todos estos problemas de adultos? El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Camila, lo he pensado bien. Voy a vender el piso, devolver el dinero a Celso y pagar nuestro crédito. Gracias por hablar conmigo. Me diste fuerzas para arreglar todo. Leo. Camila sonrió con amargura. Otra promesa más. ¿Cuántas más vendrían? Terminó el té frío y se fue a dormir. Antes de acostarse, fue a mirar a Safia. La niña dormía con los brazos extendidos, el rostro tranquilo. Por dura que fuera su vida ahora, Camila sabía que por esa niña, podría con todo. Saldremos adelante, pensó, arropándola con ternura. Pase lo que pase, saldremos adelante. Pasaron 3 días de espera ansiosa. Camila intentaba actuar con normalidad. Iba a trabajar, ayudaba a Safia con los deberes, por las noches veían dibujos animados juntas. Pero las dudas sobre el futuro de Leo no la dejaban en paz. No era que se preocupara por él, sino por cómo sus problemas podían afectar la vida que intentaba reconstruir con su hija. La noche del tercer día, mientras Camila planchaba el uniforme escolar de Safia para el día siguiente, sonó el teléfono. Otro número desconocido. ¿Hola? Buenas tardes, Camila. Se oyó la voz de un hombre al otro lado de la línea. Mi nombre es Vacas Galve, soy detective de la Unidad de Delitos Financieros. Necesitamos hablar con usted sobre su esposo, Leo Parker. Camila sintió como todo dentro de ella se paralizaba. Así que al final se habían abierto un caso penal. La escucho, dijo, haciendo un esfuerzo por sonar tranquila. No por teléfono, respondió el detective. Debe presentarse en nuestra unidad. ¿Le viene bien mañana a las 10 de la mañana? Trabajo, respondió Camila por reflejo. No puedo simplemente ausentarme. Esto es una citación oficial, dijo Vacas Galve con firmeza. Tienen que darle el día libre. Se trata de un caso de fraude a gran escala. Camila tragó saliva. Así que iba en serio. De acuerdo, iré, dijo. ¿Puede dictarme la dirección? Anotó la dirección, se despidió y se dejó caer en el sofá, intentando controlar el temblor de sus manos. Fraude a gran escala. Eso no era poca cosa. Si declaraban a Leo culpable, se enfrentaba a una condena real. Pensaba en cómo afectaría eso a Safia. ¿Qué diría en el colegio? ¿Cómo le explicaría a sus compañeros que su padre estaba en la cárcel? Y el peso de saber que, sin quererlo, había sido ella quien desencadenó todo aquello. Esa noche, Camila apenas pudo dormir. A la mañana siguiente, después de dejar a Safia en el colegio, llamó a su jefa y le explicó la situación. Para su sorpresa, ella fue muy comprensiva. Lo entiendo, Camila, por supuesto que ve. Solo manténme informada, ¿sí? Y si necesitas algo, un abogado o lo que sea, no dudes en decirme. Mi sobrino es abogado. Ese gesto inesperado de apoyo casi la hizo llorar, pero se contuvo. No podía venirse abajo. No ahora. En la comisaría, el ambiente era sorprendentemente tranquilo y rutinario. Funcionarios iban y venían por los pasillos con carpetas, una impresora zumbaba a lo lejos, y todo olía a café y papel. Vacas Galve resultó ser un hombre de unos 45 años, con rostro cansado y mirada atenta. Pase, Camila,
le indicó una silla frente a su escritorio. ¿Le apetece un té, un café? No, gracias, respondió ella, sentándose en el borde de la silla, como si estuviera en un examen. Bien, el detective abrió una carpeta. Vamos al grano. Estamos investigando un caso de fraude en la empresa Inver Obras, donde trabajaba su esposo. Hay indicios de que estuvo involucrado en el desvío de grandes sumas mediante documentos falsificados. Camila asintió, sin entender del todo qué esperaban de ella. No conozco los detalles de su trabajo, dijo. Hace más de un mes que no vivimos juntos. Se fue con otra mujer. Sí, lo sabemos, asintió el detective. Pero eso no es lo que nos interesa en este momento. Lo que queremos saber es que algunos documentos fueron enviados a la dirección de la empresa no desde su ordenador del trabajo, sino desde su portátil personal. Y fueron enviados usando la red doméstica de su casa. Camila sintió que se le helaba la sangre. Habían rastreado el correo hasta su apartamento. ¿La estarían acusando a ella? Yo no tuve nada que ver con eso, dijo con firmeza. Si están insinuando que fui yo quien envió esos documentos. No lo creemos, la interrumpió Vacas. Rastreando la IP y el horario del envío, vimos que usted estaba en su trabajo. Lo confirman los registros de turnos en la clínica. Pero su hija, según los datos del colegio, ese día volvió antes a casa. Le cancelaron la última clase. Camila se quedó paralizada. Sabían la verdad. Sabían que fue Safia. Mi hija tiene 10 años, dijo, intentando controlar el pánico que se le subía al pecho. No pensarán que una niña puede estar involucrada en un fraude financiero. El detective se recostó en la silla y la miró con atención. Camila, hablemos claro. Llevo 20 años en esto. He visto de todo. Y en este caso, por la forma en que está redactado el correo y los documentos adjuntos, no estamos hablando de fraude, sino más bien de lo que podríamos llamar un acto de venganza. La venganza de una niña dolida con su padre por haber abandonado a su familia. ¿Me equivoco? Camila se quedó en silencio, sin saber qué responder. Mentir no tenía sentido. Ellos ya lo sabían todo. ¿Qué va a pasar con Safia si? No pudo terminar la frase. En este caso, su hija sería considerada más bien una testigo. Por su edad, ni siquiera planeamos interrogarla, a menos que sea absolutamente necesario. Pero hay un problema. Bueno, en realidad, dos complicaciones. ¿Cuáles? Preguntó Camila, tensándose. Primero, su marido alega que fue víctima de una trampa. Dice que los documentos fueron falsificados y que usted y su hija actuaron con intención de perjudicarlo. ¿Qué? Camila no pudo contener su indignación. Él mismo me confesó que estaba metido en eso. Dijo que todos lo hacían. ¿Y ahora nos culpa a nosotras? El detective sonrió levemente. Esa reacción es justo la que esperaba. Refuerza mi teoría de que está mintiendo. Pero su abogado es hábil y va a insistir con esa línea de defensa. Y ahí entra el segundo punto. Necesitamos documentar formalmente cómo esos archivos llegaron a manos del director de la empresa. Si no, podrían invalidarse como prueba en el juicio. Camila se frotó la cara con la mano. Todo le parecía absurdo. Su hija, por impulso y rabia, había enviado unos documentos, y ahora todo se había convertido en una investigación penal. ¿Qué debo hacer? Preguntó finalmente. Dar una declaración, respondió el detective sin rodeos. Contar cómo ocurrieron los hechos. ¿Y con mi hija? Hablaremos con ella solo si es necesario, y siempre con la presencia de un psicólogo infantil. Será muy cuidadoso todo. ¿Y si me niego? Preguntó Camila en voz baja. El detective suspiró. Entonces podría prosperar la versión de su marido sobre los documentos falsos. Y una persona que, al parecer, realmente está implicada en el desvío de fondos, podría salir impune. Incluso podría demandarla por difamación o algo parecido. Camila se quedó allí, atrapada en pensamientos dolorosos. Una cosa era permitir que su exmarido pagara por lo que hizo. Y otra muy distinta era exponer a su hija de 10 años, que ya estaba sufriendo por lo que había hecho. ¿Cuándo necesita mi respuesta? Preguntó. Cuanto antes, mejor, el detective le entregó una tarjeta. Aquí tiene mi número. Piénselo bien, hable con los suyos. Pero no lo deje pasar. Es un caso importante y mis superiores tienen prisa.
Camila asintió y guardó la tarjeta en su bolso. Se despidió y salió del edificio. Aspiró profundamente el aire frío del otoño. Por dentro tenía un huracán de emociones. Rabia contra Leo, que incluso en esta situación intentaba escaparse y culparla a ella, miedo por Safia, incertidumbre por el futuro. Pero también una nueva determinación. No dejar que su exmarido volviera a manipularlas. No permitir que eludiera su responsabilidad. Sacó el móvil y marcó. Mamá, tenemos que hablar. Urgente. Cuando Camila volvió a casa por la noche, le esperaba una sorpresa. En la cocina estaban su madre, Safia y Carmen, la vecina del quinto piso. Sobre la mesa había un pastel, una tetera y varias tazas. Aquí está nuestra heroína, exclamó Carmen al verla entrar. Ven, querida, tómate un té. Hemos estado todo el día debatiendo con tu madre. Camila miró a su madre con desconcierto, pero ella solo alzó las manos. Carmen alcanzó a oír parte de mi conversación con Safia y decidió ayudarnos. Y la verdad, hizo bien. La vecina servía el té con energía. Estas cosas no se resuelven sola. Aquí hace falta cabeza colectiva. Camila se dejó caer en la silla. En otra ocasión habría protestado por esta intromisión en su vida privada, pero en ese momento agradecía la compañía. ¿Y qué decidieron?, preguntó, aceptando una taza caliente. Le conté todo a la abuela, dijo Safia en voz baja, mirando a su madre con culpa. Sobre el detective, y sobre que papá anda diciendo que lo quisimos perjudicar. Vaya padre, exclamó Carmen, levantando las manos. Abandona a la familia, roba dinero, y ahora quiere echarle la culpa a su hija. Carmen, la interrumpió la madre de Camila. No delante de la niña. ¿Y qué? ¿Acaso no es verdad?, protestó la vecina. En mis tiempos, a tipos así se les daba su merecido. Mamá, ¿qué hago?, dijo Camila, cortando el torrente de indignación y dirigiéndose a su madre. El detective quiere que dé mi testimonio. Y quizás que Safia cuente también cómo envió los documentos. No tengo miedo, dijo Safia de pronto, con una firmeza inesperada. Voy a decir la verdad. Que papá nos dejó sin dinero y que yo encontré esos documentos raros en su portátil y quise vengarme. Camila la miró asombrada. ¿Cuándo había crecido tanto su hija? No se trata de miedo, cariño, dijo con suavidad. Es que es algo muy serio. Si hay juicio, a papá podrían meterlo en la cárcel por varios años. Lo sé, Safia bajó la mirada. La abuela me lo explicó. Pero si realmente robó el dinero, ¿no es lo justo? Camila miró a su madre. Ella solo se encogió de hombros. Se lo conté tal cual. Sin adornos. Si alguien comete un delito, debe responder. Aunque sea su padre. Y yo opino igual, añadió Carmen. En otros tiempos, por cosas así se pagaba caro. Pero ahora, se compran la salida, se van del país y listo. Nadie responde por nada. Mamá, Safia se levantó y fue hasta Camila, abrazándola por los hombros. Tú siempre me enseñaste que hay que decir la verdad, aunque cueste. Camila la abrazó, conteniendo las lágrimas con dificultad. ¿Cómo se hace para ser madre en una situación así? Está bien, dijo al fin. Mañana llamaré al detective. Vamos a contar todo tal y como fue. Pero, Safia, si en algún momento te da miedo o no quieres contestar algo, me lo dices enseguida, ¿de acuerdo? Safia asintió, mirando a su madre con seriedad. Vale. ¿Y de verdad van a meter a papá en la cárcel? Camila suspiró. No lo sé, hija. Eso lo decidirá el juez. Pero si es culpable, puede que sí. ¿Y entonces quién va a pagar la pensión?, preguntó Safia, sorprendiendo a todos los adultos. Madre mía, qué lista eres, exclamó Carmen. 10 años y ya piensa como economista. No te preocupes por eso, Camila acarició la cabeza de su hija. La abuela y yo nos las vamos a arreglar. Yo tengo trabajo, y la abuela su pensión. Y yo también les voy a ayudar, dijo Carmen de pronto. Todavía tengo contactos en servicios sociales, por mi Judith. Puede ayudarte a tramitar una ayuda como madre soltera. Yo no soy madre soltera, respondió Camila. Safia tiene padre, solo que pronto estará en la cárcel, la interrumpió Carmen.
Perdón por ser tan directa, pero es la verdad. Y eso significa que vas a criar sola a tu hija. Te corresponden ayudas. La madre de Camila asintió con tranquilidad. Carmen tiene razón. No lo rechaces. Camila miró a esas mujeres. A la vecina mayor, llena de energía y carácter, a su madre, tranquila y sabia, a su hija, que de repente parecía mucho más grande. Y sintió un calor extraño en el pecho. No estaba sola. Pase lo que pase, no estaba sola. Gracias, dijo simplemente. No sé qué haría sin ustedes. Aquí no hay nada que pensar, resopló Carmen. Hay que seguir viviendo. Yo, después de divorciarme de mi primer marido, pensé que el mundo se acababa. Pero conocí a mi Casto y vivimos 30 años felices. A ti también te llegará algo bueno, ya lo verás. Safia sonrió con timidez. ¿Y yo también tendré un papá nuevo? Las mujeres rieron, rompiendo la tensión del ambiente. Podría ser, mi amor, dijo Camila besándola en la cabeza. Pero incluso si no, saldremos adelante. Lo importante es que estamos juntas, ¿verdad? ¿Verdad? Safia abrazó fuerte a su madre. Te quiero mucho, mamá. Y yo a ti, mi vida. Muchísimo. Afuera, empezaba a caer la nieve. Copos grandes, suaves. Camila miraba por la ventana y pensaba en todo lo que aún les esperaba, interrogatorios, tal vez un juicio, problemas económicos, las miradas de los vecinos, los murmullos. Pero por alguna razón, por primera vez en mucho tiempo, sentía paz. Camila estaba sentada en el pasillo del juzgado, apretando con fuerza su bolso de cuero desgastado. Habían pasado 3 meses desde aquella conversación en la cocina, cuando ella y Safia decidieron declarar ante el detective. 3 meses de interrogatorios, trámites interminables, crisis nerviosas y noches sin dormir. Y ahora, por fin, el juicio. El momento que quizás cerraría ese capítulo. Camila, toma un poco de agua, su madre le acercó un vaso de plástico. Estás muy pálida. Camila dio un sorbo. Tenía la garganta seca por los nervios. Hoy leerían la sentencia en el caso contra Leo. El fiscal pedía 4 años de cárcel por fraude a gran escala. El abogado de su exmarido solicitaba una condena condicional, alegando que su cliente había reconocido su culpa y devuelto parte del dinero. ¿Tú crees que lo van a meter preso?, preguntó Camila en voz baja a su madre. No lo sé, hija, respondió ella encogiéndose de hombros. Pero ya qué más da. Lo importante es que tú, Safia y yo ahora estamos bien. Había algo de verdad en eso. En los últimos 3 meses, muchas cosas habían cambiado. Después del arresto de Leo, Camila decidió tomar las riendas. Con la ayuda de su vecina Carmen y sus contactos en los lugares adecuados, logró tramitar todas las ayudas y beneficios que le correspondían. Presentó la demanda de divorcio y consiguió que el proceso avanzara con rapidez, considerando que su exmarido estaba siendo investigado. Además, logró mediante el tribunal que Leo transfiriera su parte del piso a nombre de Safia, lo que las liberó de la obligación de pagar la hipoteca por ambos. Ahora la cuota se había reducido a la mitad. Y llegaron también algunos giros inesperados. En la clínica, al enterarse de su situación, fueron comprensivos. Le ofrecieron un horario más cómodo, con fines de semana fijos, y la jefa le consiguió un trabajo extra, inyecciones y tratamientos a domicilio para pacientes adinerados. Eso casi duplicó sus ingresos. Pero lo más importante era Safia. En ese tiempo, la niña parecía haber madurado de golpe. Se volvió más seria, más responsable, ayudaba en casa sin que nadie se lo pidiera. Por supuesto, hubo momentos difíciles. El más duro fue cuando tuvo que declarar acompañada de una psicóloga infantil. Safia aguantó con entereza, pero por la noche se echó a llorar en brazos de su madre. ¿Y si papá va a la cárcel por mi culpa? Yo solo quería que aprendiera una lección, no meterlo preso. Camila pasó mucho tiempo explicándole que si su padre iba a la cárcel, no era por ella, sino por sus propios actos. Tú solo dijiste la verdad, le repetía. La verdad a veces duele, pero es mejor una verdad amarga que una mentira dulce. Camila, la voz de su madre y una mano sobre la suya la sacaron de sus pensamientos. ¿Me oíste? La secretaria ya llamó a todos. Van a leer la sentencia. Camila asintió y se levantó. Las piernas le temblaban. No veía a Leo desde aquella última conversación en la cocina. ¿Cómo estaría?
¿En qué pensaría? ¿Se arrepentía de lo que hizo? La sala del juzgado estaba medio vacía. Algunas personas desconocidas, posiblemente periodistas o curiosos, un par de funcionarios, su madre y ella. Y en la primera fila, una figura delgada con un abrigo azul eléctrico. Camila tardó en reconocer a Miren. Se veía demacrada, había perdido aquel aire de sofisticación, y lo más sorprendente, ya no tenía ese gesto altivo con el que miró a Camila la única vez que se cruzaron en el supermercado, hacía casi un año. ¿Qué hace aquí?, pensó Camila. Si lo dejó en cuanto comenzaron sus problemas. Su pensamiento se interrumpió cuando entró Leo, escoltado por 2 agentes. Caminaba encorvado, con la cabeza baja. El traje que antes le quedaba perfecto, ahora le colgaba sobre el cuerpo visiblemente más delgado. Las canas en sus sienes se notaban más. Pero lo que más impactaba era su rostro, ojeras profundas, arrugas marcadas, ojos hundidos. Parecía 10 años mayor. La jueza, una mujer mayor con mirada firme y cansada, se acomodó las gafas y comenzó a leer la sentencia. Camila escuchaba como si todo ocurriera dentro de una neblina. Se declara culpable, teniendo en cuenta circunstancias atenuantes. Se le condena a 2 años de prisión, con cumplimiento en una colonia penitenciaria de régimen general. La voz de la jueza atravesó la niebla, y Camila se estremeció. 2 años. No eran los 4 que pedía el fiscal, pero tampoco era la condena condicional que pedía la defensa. 2 años de prisión real. Leo seguía con la cabeza baja. En la primera fila, Miren sacó un pañuelo y se secó los ojos. ¿De verdad todavía se preocupa por él?, pensó Camila, sorprendida. Cuando la jueza terminó de leer la sentencia y anunció que se podía apelar en un plazo de 10 días, los agentes tomaron a Leo por los brazos. De pronto, él levantó la cabeza y cruzó la mirada con Camila. En sus ojos se mezclaban tantos sentimientos, arrepentimiento, dolor, vergüenza, súplica, que Camila, sin poder evitarlo, apartó la vista. ¿Qué podía decirle? ¿Qué podía hacer? Ese hombre con el que había compartido 17 años ahora le era un completo extraño. Vámonos, hija, le dijo su madre, tirando suavemente de ella hacia la salida. Ya no hay nada que hacer aquí. Cuando estaban por salir del tribunal, Miren las alcanzó. Camila, la joven dudó, claramente sin saber cómo empezar. Quería pedirte perdón. A ti, y a tu hija. Camila la miró con sorpresa. Aquella chica que antes rebosaba seguridad, ahora parecía completamente perdida. ¿Perdón por qué?, preguntó con frialdad. ¿Por llevarte al marido ajeno? ¿O por dejarlo en cuanto se quedó sin dinero y sin estatus? Por todo, respondió Miren en voz baja, bajando la mirada. No sabía que él seguía casado cuando empezamos. Bueno, sí sabía que había estado casado, pero él me dijo que ya no vivían juntos. Que no se habían divorciado solo por trámites. ¿Y le creíste? Camila no pudo evitar una sonrisa amarga. Sí, le creí. Miren levantó la cabeza. Fui una ingenua. Pensé que había conocido a un hombre maduro, exitoso, que me amaba de verdad. Pero solo me usó. ¿Cómo te usó a ti? Camila guardó silencio, sin saber qué responder. Su madre, a su lado, también se había quedado en silencio, observando la escena. Lo siento tanto, continuó Miren. Cuando supe que él vivía contigo y con tu hija, que tú ni sabías de mí, me dio tanta vergüenza. Y luego enterarme de que todo ese dinero que gastaba no era suyo, fue aún peor. ¿Por qué viniste hoy?, preguntó Camila. Lo dejaste cuando todo se vino abajo. Miren asintió. Sí, lo dejé. Pero después pensé mucho. En lo que hice, en todo el daño que causé. Solo quería ver cómo terminaba todo. Y decirte que lo siento de verdad. Camila miró a esa mujer joven, tan guapa y tan desorientada, y sintió como dentro de ella algo se ablandaba. No era perdón. No, aún no podía perdonar que esa chica hubiera destruido su familia. Pero sí cierta comprensión. Tal vez incluso algo parecido a la compasión. Sabes, dijo Camila, sin pensarlo demasiado. Tú también fuiste una víctima. Él te engañó, como a mí. Solo que de otra manera. Los ojos de Miren se llenaron de lágrimas. Gracias por decir eso. Eres una mujer muy fuerte. Prometo no volver a entrometerme en tu vida.
Se dio la vuelta rápidamente y salió, secándose las lágrimas con la manga. Vaya, eso no me lo esperaba, comentó la madre de Camila, mirando cómo se alejaba la joven. ¿Quién iba a decir que esa descarada acabaría mostrando remordimiento? A cada uno le llega su momento, dijo Camila pensativa. Vámonos, mamá. Safia ya debe estar esperándonos. Habían decidido no llevar a Safia al juzgado para escuchar la sentencia. Ya había vivido suficiente para su corta edad. En ese momento, estaba con Carmen, que seguramente la tenía tomando té con bollitos mientras le contaba alguna anécdota de su vida llena de historias. Esa amistad entre una niña de 10 años y una mujer de más de 70 era una de las sorpresas que había traído todo este caos familiar. Safia pasaba horas en casa de la vecina, escuchando relatos del pasado, mientras Carmen le enseñaba a tejer, hornear pasteles y preparar mermeladas. Cuando subieron al 5º piso y entraron al apartamento, las recibió el aroma a repostería recién hecha y la risa alegre de Safia. Aquí vienen la mamá y la abuela, anunció Carmen, asomándose desde la cocina. ¿Cómo fue todo? 2 años de prisión en régimen general, respondió Camila con voz serena. Uf, frunció los labios la vecina. Podrían haberle dado más, con lo que hizo. Pero bueno, al menos no fue en suspenso. Y aquí, entre nosotras, Safia y yo hicimos un pastel. De manzana, tu favorito. Safia salió corriendo de la cocina, se secó las manos en el delantal y se lanzó a abrazar a su madre. Mamá. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó con papá? Camila se agachó, quedando a la altura de los ojos de su hija. Le dieron 2 años, mi amor. Eso significa que no va a estar con nosotras por un tiempo. En la cárcel, dijo Safia sin rodeos. Lo sé, mamá. Carmen me explicó todo. Por supuesto que le expliqué, resopló la madre de Camila, lanzando una mirada reprobatoria a la vecina. ¿Y qué? La niña tiene derecho a saber la verdad, se defendió Carmen. ¿Qué, le vamos a contar cuentos toda la vida? Camila suspiró. En realidad, Safia sí tenía derecho a saber lo que estaba pasando con su padre. ¿Lo podemos ir a ver?, preguntó Safia. ¿A la cárcel? Podemos, si tú quieres, le acarició el pelo Camila. Pero no es obligatorio, ¿vale? Solo si te sientes preparada. Quiero, dijo Safia con firmeza. Sigue siendo mi papá. Camila la abrazó, con un nudo apretándole el pecho. A veces, su hija de 10 años hablaba con una madurez que le conmovía el alma. ¿Y qué hacemos aquí paradas?, exclamó Carmen. Venga, a tomar el té. Que el pastel se enfría. Mientras tomaban el té con un pastel de manzana realmente delicioso, charlaban sobre sus planes para los próximos días. Safia, emocionada, contó que la habían invitado a participar en un concurso municipal de flauta. La madre de Camila habló de una modista buenísima que le iba a arreglar el abrigo de invierno por muy poco. Y Carmen soltó un chisme, el médico nuevo de la clínica había preguntado si Camila estaba casada. Buen hombre, viudo, por cierto, dijo con tono insinuante. Tiene una hija de la edad de Safia. Tiene coche y piso propio. Carmen, protestó Camila. ¿En serio ya estás intentando casarme? Si ni siquiera estoy legalmente divorciada. Pero lo estarás pronto, respondió Carmen sin inmutarse. Y los hombres buenos escasean, sobre todo si son médicos. Como no espabiles, el doctor Licinio se lo lleva a alguna enfermera avispada. Safia soltó una risita, y la madre de Camila puso los ojos en blanco. Dejen que la niña respire. Apenas ha salido de un marido, y ya le están buscando otro. ¿Y para qué perder tiempo? Carmen sirvió otra ronda de té. La vida es una sola. Camila negó con la cabeza, pero no discutió. En el fondo, sentía un profundo agradecimiento hacia aquella vecina tan directa, escandalosa, pero increíblemente generosa. En los últimos meses, Carmen se había convertido en casi parte de la familia. Les ayudaba con lo cotidiano, cuidaba de Safia cuando Camila no podía, compartía sus recetas favoritas y su sabiduría de la vida. Pero, sobre todo, había estado ahí. Justo cuando más la necesitaban. Después del té, volvieron a casa. Safia se fue directamente a hacer los deberes, y Camila se dejó caer en el sofá, por fin permitiéndose soltar un suspiro. Al parecer, lo peor ya había pasado. La sentencia estaba dictada, el divorcio se formalizaría pronto,
los temas económicos estaban más o menos bajo control. Podía empezar a pensar en el futuro. Sacó el móvil y abrió su perfil en la red social. Era una cuenta básica, con poca información y pocas fotos. Durante el último año no había tenido ni tiempo ni ganas de redes. Pero ahora, por alguna razón, le dieron ganas de actualizar el perfil, subir una nueva foto, quizás escribir algo en su estado. Revisando las fotos del teléfono, Camila se topó con una imagen familiar de hacía 2 años. Ella, Leo y Safia en casa de la suegra, sonrientes, felices. Increíble cómo todo había cambiado en tan poco tiempo. ¿Quién habría imaginado que aquel hombre sonriente terminaría en prisión por fraude? ¿Que esa niña con trenzas, a los 10 años, testificaría en un juicio? ¿Y que ella, Camila, pasaría de ser una esposa con una vida estable a una madre soltera que sobrevivía entre su sueldo de enfermera y trabajos extra? Pero junto con la tristeza apareció otro pensamiento, ¿y si todo esto había sido para mejor? ¿Y si lo que parecía felicidad y estabilidad no era más que una fachada, detrás de la cual solo había engaños? Tal vez, después de todo lo vivido, por fin estaba empezando a vivir de verdad. Sin mentiras, sin autoengaños, con honestidad. Esa idea le trajo un alivio inesperado. Camila borró la vieja foto y se hizo una selfie. Sin maquillaje, con el rostro cansado pero sereno. Pensó un segundo y escribió en su estado: cada final es un nuevo comienzo. Mamá, ya terminé los deberes. Safia asomó la cabeza por la puerta. ¿Puedo ver dibujos? Claro, cariño, sonrió Camila. Yo voy preparando la cena. ¿Qué te apetece? ¿Unos espaguetis con queso? Sí. Se entusiasmó Safia. Pero no con el queso normal, con el que tiene moho. Carmen dice que eso es muy fino. Camila soltó una carcajada. Vale, los haremos finos, aceptó. Seremos unas damas exquisitas. Safia sonrió radiante y corrió a encender el televisor, mientras Camila se dirigía a la cocina. Mientras sacaba la pasta y preparaba la salsa, pensamientos sueltos le rondaban por la cabeza. Qué extraño era todo lo que había vivido. Cuántas cosas quedaban por afrontar. Qué rápido crecía su hija. Y también pensaba en ese médico misterioso del que hablaba Carmen. ¿Qué traería el futuro? Ya veremos, pensó removiendo la salsa. Lo importante ahora es vivir el día a día, resolver lo que venga, disfrutar lo que hay, un techo, un trabajo, una hija sana, el apoyo de los que me quieren. Y sobre todo, libertad. Libertad de las mentiras, de la dependencia, de cerrar los ojos ante lo que no quería ver. Libertad de decidir cómo quiero vivir. Y eso, tal vez, valía todo lo que habían tenido que pasar ella y Safia. Había pasado 1 año. Camila se sorprendía de lo rápido que volaba el tiempo cuando la vida empezaba a ordenarse. La primavera había llegado. Los tulipanes florecían en el patio del edificio. Y el aire olía a frescura y a algo sutilmente feliz. Camila estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando la escena con una leve sonrisa. Ahora tenía su propio despacho. Pequeño, pero acogedor. Era la oficina de la jefa de enfermeras en una clínica privada, donde la habían contratado 3 meses atrás. El salario era el doble que en la pública, el horario más cómodo, y los pacientes, amables y respetuosos. Camila. Asomó la joven enfermera Dara por la puerta. Hay una visitante que pregunta por usted. Dice que es algo personal. ¿Quién es? Preguntó Camila, sorprendida, repasando mentalmente a quién podría tratarse. No espero a nadie. No se presentó. Dara se encogió de hombros. Solo dijo que usted la conoce. Está bien, que pase. Camila se acomodó el gafete sobre la bata blanca y se sentó tras el escritorio. En el último año se había acostumbrado a las sorpresas y había aprendido a recibirlas con cierta calma. La puerta se abrió, y en el umbral apareció Miren. Camila tardó en reconocerla. Había cambiado mucho aquella amante tan llamativa de su exmarido. Ahora tenía un aspecto sencillo, con el cabello recogido en una coleta, sin maquillaje y con un gesto inseguro. Hola, Camila, saludó en voz baja. Perdón por venir sin avisar. Pero necesito hablar con usted. Camila señaló la silla frente a ella. Siéntate. Desde su último encuentro en el juzgado había pasado más de 1 año. Camila no se esperaba volver a ver a esa chica, y no tenía idea de qué quería decirle.
Tardé mucho en decidirme a venir, empezó Miren, jugueteando con la correa de su bolso. Pero pensé que usted debía saberlo. ¿Saber qué? Camila frunció el ceño. Leo salió en libertad, soltó Miren. Con libertad condicional, por buena conducta. Hace una semana. Camila se quedó inmóvil. Claro que sabía que eso era posible. Con los atenuantes, Leo podía salir antes de cumplir toda la pena. Pero no lo esperaba tan pronto. Tal vez dentro de 6 meses. ¿Y qué con eso? Preguntó al fin, intentando sonar tranquila. ¿Y tú qué tienes que ver? Miren bajó la mirada. Vino a verme. Dijo que se había dado cuenta de sus errores, que en prisión reflexionó mucho. Que la única persona a la que amaba de verdad era a mí. Y me pidió que lo ayudara a recuperar el vínculo con su hija. Camila apretó los puños debajo de la mesa, aunque su expresión no cambió. ¿Y viniste a qué? ¿A pedirme permiso? No, Miren levantó la vista, con una mezcla de angustia y determinación. Vine a advertirte. Él no ha cambiado en absoluto, créeme. Las mismas palabras dulces, las mismas promesas, los mismos planes. Al día siguiente de pedirme disculpas ya estaba hablando de montar un nuevo negocio. Que tenía contactos, ideas, esquemas. Camila negó con la cabeza, casi sin darse cuenta. La cárcel no le enseñó nada a Leo. Va a buscarte, continuó Miren. Es cuestión de tiempo. Querrá ver a Safia, pedirá una segunda oportunidad. Quizás incluso intente volver a la familia. Lo escuché hablando por teléfono con alguien llamado Noé, decía que su exmujer era su plan B, que tenía un piso heredado de la abuela. Camila sintió como una ola de rabia crecía dentro de ella, pero logró contenerla. Gracias por avisarme, dijo con tono controlado. Pero no te preocupes, conozco demasiado bien a Leo como para creer en su renacimiento, punto. Miren dejó escapar el aire, visiblemente aliviada. Tenía miedo de que no me creyeras. Que pensaras que solo venía a meter cizaña o algo así. Camila esbozó una sonrisa irónica. Eso no es difícil de creer. Lo que no entiendo es por qué decidiste advertirme. Miren guardó silencio un momento, mirando fijamente sus propias manos. He pensado mucho este último año, dijo al fin. Sobre todo lo que hice, sobre cómo destruí tu familia. Incluso fui a terapia. Intenté entender por qué soy así. ¿Por qué me dejo llevar por hombres como él? ¿Por qué fui tan tonta, hablando claro? Y llegué a la conclusión de que no quiero seguir siendo esa persona. No quiero seguir rompiendo familias, ni arruinando la mía. Camila la observó con atención. Al parecer, de verdad había madurado y reflexionado. Y también me siento muy culpable con tu hija, añadió Miren en voz baja. Vi fotos suyas en el móvil de Leo. Es una niña preciosa. Me gustaría, algún día, pedirle perdón. No ahora, claro. No sería apropiado. Pero, algún día. Safia está bien, respondió Camila, sorprendida de no sentir ya el rechazo que antes le provocaba a esa joven. Tiene una vida nueva, nuevos intereses. Y, por cierto, pronto tendrá un nuevo papá. Miren alzó los ojos, desconcertada. ¿Te vas a casar otra vez? En un mes es la boda, Camila no pudo evitar sonreír. Licinio es un gran hombre. Médico, como yo, pero de verdad, con carrera. Tiene una hija de la edad de Safia. Ya se hicieron muy amigas. Me alegra mucho por ustedes, dijo Miren con sinceridad. Y si Leo llega a molestarte, puedo ayudarte. Sigue en libertad condicional y cualquier violación. Espero que no haga falta llegar a eso, negó Camila con la cabeza. Pero gracias por ofrecerte. Cuando Miren se fue, Camila permaneció un rato sentada, mirando por la ventana. Saber que Leo estaba libre le inquietaba, pero no como le habría inquietado medio año antes. Ahora tenía un nuevo trabajo, una nueva pareja, y lo más importante, una confianza nueva en sí misma, construida a través de cada obstáculo que había superado. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Licinio. Las niñas quieren ir al cine después del cole. ¿Te apuntas? Camila sonrió mientras escribía la respuesta. Claro que sí. Salgo a las 5, nos vemos en el cine. Luego abrió su agenda y anotó. Llamar al abogado para consultar sobre orden de alejamiento para Leo. Mejor prevenir que lamentar.
Esa noche, después de la película y la pizza, cuando Licinio y su hija Kate se marcharon a casa, aún vivían separados hasta la boda, Camila peinaba a Safia antes de dormir. «Mamá, ¿sabías que el cumpleaños de Kate es en 2 meses?», charlaba la niña. «Quiere invitar a toda la clase al parque de camas elásticas. Y a mí también, claro. Y me dijo que cuando tú y Licinio se casen, vamos a ser como hermanas. ¿Te imaginas?». Camila sonreía escuchando el entusiasmo de su hija. Era increíble cómo Safia había superado todo lo vivido y se había lanzado con alegría a una nueva vida. La mente de un niño es realmente asombrosa. «Safia», dijo Camila con suavidad mientras terminaba de hacerle la trenza. «Tengo que contarte algo. Tu papá salió de la cárcel. Antes de tiempo, por buena conducta». Safia se quedó inmóvil un segundo, pero luego siguió peinándose el flequillo como si nada. «Sí, ya lo sé. Llamó a la abuela ayer». «¿Llamó a la abuela?». Camila alzó las cejas, sorprendida. «¿Y qué le dijo?». «No lo sé muy bien», Safia se encogió de hombros. «Pero la abuela se enfadó bastante. Dijo que él le pidió dinero para empezar un negocio o algo así. Y también quería saber cuándo me quedo sola en casa». Camila sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Así que Miren tenía razón. Leo ya había empezado a moverse. «¿Y qué le respondió la abuela?», preguntó con cautela. «Lo mandó al diablo», respondió Safia simplemente, y Camila no pudo evitar sonreír. La frase era muy de su abuela. «Dijo que tú te vas a casar pronto con un hombre bueno, que me quiere como a una hija, y que él, papá, digo, debería dejarnos en paz y no arruinarte la vida por segunda vez». «¿Así que eso dijo?», comentó Camila, agradeciendo mentalmente a su madre por esa firmeza. «Mamá», Safia se giró hacia ella y la miró muy seria, «yo no quiero verlo. Al menos por ahora. Tal vez algún día, pero no ahora. Sobre todo si vuelve a mentir o a pedir cosas. No le creo». Camila la abrazó, conmovida por esa madurez tan poco infantil. «Claro que sí, mi amor. Nadie te va a obligar a verlo si no quieres. Y voy a hablar con el abogado para que no pueda venir ni a casa ni a la escuela sin nuestro permiso. Y Licinio nos va a proteger si pasa algo», dijo Safia con seguridad. «Él es fuerte. ¿Te acuerdas cuando cargaba troncos en la casa de campo para hacer la terraza nueva?». Camila soltó una carcajada. «Claro que me acuerdo. Pero mejor resolvemos las cosas por las vías legales, sin usar la fuerza». Después de acostar a su hija, Camila se sentó en la cocina con una taza de té de hierbas. Afuera ya era de noche, y las luces de los edificios vecinos parpadeaban en tonos cálidos. La vida seguía. A veces de forma inesperada, a veces con dificultades, pero siempre con algo por lo que seguir adelante. El timbre de la puerta la tomó por sorpresa. ¿Quién vendría tan tarde? Al mirar por la mirilla, vio a Leo. Estaba encorvado, con una caja en las manos. El corazón le latió más rápido, pero no de miedo ni de nervios, sino de puro fastidio. «¿Quién es?», preguntó en voz alta, aunque sabía perfectamente quién estaba del otro lado. «Camila, soy yo», respondió Leo, con un tono inusualmente bajo. «¿Puedo pasar? Quiero hablar contigo. Traje un regalo para Safia». «Safia está dormida», cortó Camila. «Y tú y yo no tenemos nada de qué hablar, Leo. ¿Sabes que me voy a casar?». Del otro lado de la puerta hubo una pausa. «Sí, me lo dijo tu madre», contestó finalmente Leo. «Pero pensé que tal vez lo hacía solo para darme celos». Camila puso los ojos en blanco. El ego de su exmarido seguía intacto. «Me voy a casar porque amo a Licinio», dijo con firmeza. «Y él nos ama a mí y a Safia. Así que, por favor, vete. Y no vuelvas a presentarte sin avisar. Si quieres mandarle regalos a tu hija, hazlo a través del abogado». «¿Qué abogado?». La voz de Leo empezaba a cargarse con ese tono de fastidio tan familiar. «Camila, por favor. Sigo siendo su padre». «Un padre que estuvo en la cárcel por fraude», respondió Camila con dureza. «Que abandonó a su familia por una amante, que nos dejó con deudas. Y que, estoy segura, no ha cambiado en absoluto, viendo las preguntas que andas haciendo sobre cuando Safia está sola en casa». «Eso es tu madre exagerando», replicó Leo, molesto. «Solo quería saber cuándo podía pasar para asegurarme de encontrar a Safia». «Leo», Camila suspiró,
no quiero discutir contigo. Solo vete, ¿sí? Voy a pedir la restricción de tus derechos parentales y una orden judicial para que no puedas acercarte a menos de 100 metros. Si quieres ver a tu hija, será por orden del juez y con supervisión de un trabajador social. Es mi última palabra. Detrás de la puerta volvió el silencio. Luego, pasos alejándose. Camila respiró hondo y volvió a la cocina. El té caliente se había enfriado, así que volvió a poner el agua. El teléfono vibró. Un mensaje de Licinio. ¿Todo bien? No sé por qué, pero me preocupa cómo están tú y Safia. Camila sonrió. Era increíble cómo ese hombre lograba sentir su estado de ánimo incluso a la distancia. Todo bien, escribió ella, Safia duerme, yo tomo té. Y te extraño mucho. Yo también te extraño, respondió él enseguida. Mañana paso por ustedes a las 9. Vamos a elegir la torta de la boda, no te olvidaste, ¿verdad? Claro que no. Ya estuve viendo opciones por internet. Buenas noches, amor. Buenas noches, mi vida. Camila dejó el teléfono y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad brillaban en la oscuridad. A lo lejos se oía una sirena, policía o ambulancia, quién sabe. Una noche cualquiera en la ciudad. La vida seguía. Y al mirarse reflejada en el cristal, Camila se dio cuenta con sorpresa de que estaba sonriendo. Todos esos meses de lucha, de dolor, de superación no la habían roto. Al contrario. La habían fortalecido. Le habían demostrado que podía con todo. Que podía protegerse a sí misma y a su hija. Que podía volver a ser feliz, incluso después del engaño. Claro que aún quedaban obstáculos. Leo no se rendiría tan fácil. Safia tendría que crecer sabiendo que su padre no era alguien en quien se pudiera confiar. Y les tocaría adaptarse como nueva familia junto a Licinio y Kate. Buscar equilibrios, construir vínculos desde cero. Pero Camila lo tenía claro. Lo lograrían. Lo lograrían todo. Ella, su hija, el hombre que amaba, y todas las personas que estuvieron a su lado cuando más lo necesitó, su madre, Carmen, sus compañeras, sus amigas. Porque, después de todo lo vivido, ya no le temía a nada. Y esa pequeña venganza que nació del dolor de una niña, terminó abriéndoles la puerta a una nueva vida. A dejar atrás el pasado, a liberarse de las mentiras y a encontrar la felicidad de verdad. Camila miró una vez más la ciudad nocturna. Sonrió. Y se fue a dormir. Mañana les esperaba un nuevo día. Y nuevas tareas, elegir la torta, probarse el vestido, hacer planes para el fin de semana con las niñas. Cosas simples. Cosas felices. Y Camila sabía con certeza que les esperaban muchos días así. Muchísimos. Si te gustó la historia, dale like y suscríbete al canal. Eso nos motiva a seguir creando nuevas historias interesantes cada día. Que tengas un buen día y sé feliz. 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 Y sé feliz.